Al aire libre. Bueno, muy bien. Estamos, ya como ven, estoy sentadito aquí en este hermoso y cómodo sillón, pero no estoy solo, estoy con la doctora Ceci Pirolo para tratar el primer tema del día. Se vienen nuevas restricciones, Dani, y preocupa la salud mental, por supuesto, de los adolescentes, de aquellas personas entre 17 y 25 años que son normalmente los que buscan todo el tiempo estar con gente de su edad, como hemos hablado muchas veces, estar en un ámbito social, no estar tanto con los padres, y que también, si están recluidos en el hogar, buscan también un espacio de aislamiento. Entonces, a los padres nos preocupa qué va a pasar con ellos con estas nuevas restricciones si realmente vuelven a ser tan estrictas como sucedieron el año pasado. Y para eso vamos a hablar con el doctor Eduardo Burga Montoya. Él es profesor titular de Psiquiatría de la Universidad del Salvador. Buenas tardes, Eduardo, Cecilia y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, y bueno, y preocupados, no solamente los padres, sino también los adolescentes. ¿Qué pasará con las nuevas restricciones y cómo los afectará si esto realmente es así como se calcula? Restricciones en el área nocturna, donde ellos han vuelto nuevamente a salir después de un año tan complicado, como decía la doctora, sobre todo para los adolescentes. Sí, yo creo que es un tema muy complejo porque por muchos motivos la gente está muy afectada después de un año, de alguna manera, no solo de restricciones, que al principio fueron muy fuertes, sino que por toda la situación económica, toda la situación en general. Pero también hay un tema muy importante que es la afectación, que se habla todo el tiempo de la afectación, obviamente, de camas de terapia intensiva, todo el área médica, pero el tema de salud mental es clave, porque empieza este segundo año de pandemia, inclusive con variedades y mutaciones genéticas más fuertes de los virus, con muchas dificultades para la vacunación y vuelven las restricciones, digamos, de alguna manera. Entonces, cuando vos me preguntás con respecto a los adolescentes, ¿sí? Yo te diría que en todo el mundo afecta según las franjas etarias, quizá de diferente manera, pero los adolescentes tienen características particulares, digamos, ¿no? Yo creo que dos características particulares pueden ser una más genérica, ¿sí? Pero las dos están emparentadas. Una es que el adolescente, de alguna manera, todos sentimos un peso de la enfermedad o quizás a veces de la muerte, ¿no? Que es lo que asusta. El adolescente, frente a eso, se siente mucho más lejano de la muerte, pero también lo afecta y utiliza mecanismos que nosotros en psicoanálisis, psicopatología, al decir de un gran psicoanalista, Maldaski, que amplió el concepto, utiliza la desmentida frente a la enfermedad de la muerte. El adolescente, por un lado, la siente más lejos, pero también utiliza mecanismos de negación, de desmentida frente a la posibilidad de enfermedad de muerte mucho más intensos. Entonces, ¿qué hace? Lo que nosotros vemos. No se cuida, se abrazan. Bueno, eso le iba a preguntar, porque ¿usted cree que es suficiente con esto de tomar medidas restrictivas en un horario en particular? Porque le explico lo que yo veo cuando estoy normalmente por la calle, o cuando vuelvo, o en la salida de los colegios, sobre todo lo que tiene que ver con el secundario. Se saludan normalmente con besos y abrazos, por más que tienen barbijos. Se ponen a tomar una gaseosa o algo, una infusión en la calle sin barbijo. Se ponen a los que fuman hacen una vida social que está distando mucho de lo que son las medidas que se están pidiendo. Exactamente, por eso digo que ese comportamiento, esa actitud, es la desmentida frente a la enfermedad de la muerte. Uno podría ejemplificarlo rápidamente. El adolescente tiene un guiño hacia los demás adolescentes como una especie de cofradía, por decir así, que nosotros los jóvenes somos inmunes a la muerte, entonces hacen fiestas, se rebelan con esa desmentida hacia la muerte, hacen fiestas, ¿sí? Tienen contacto, terminan tomando de la misma bebida, que es donde el contagio es seguro. El contagio es seguro en el contacto ultra estrecho.
Y el ultraestrecho es abrazarse todo el tiempo, tomar cerveza de la misma bebida, hacer una fiesta, ¿no? Entonces ahí está ese comportamiento de desmentida, renegatorio, digamos, de la muerte y de la enfermedad. Porque por un lado, porque ellos se sienten mucho más lejanos a la muerte por su edad y se sienten que era una población, se dijo que es menos vulnerable, pero todos sabemos que las cepas, estas que están mutando, la de Manaus y otras cepas, muchas veces ya están saltando ciertas barreras de no solo que tiene mucha más vulnerabilidad la persona que tiene factores de comorbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad, sino que también a gente más joven han disminuido la franja etaria de casos a veces más complicados. Pero sobre todo, siempre esta negación muy fuerte, que es la desmentida, que también sucede mucho en los adolescentes y en las adicciones, ¿no? Tiene mucho de muerte encima. Por ejemplo, si la persona consume droga, desmiente o niega profundamente los efectos de la droga, por lo cual muchas más chances de producir daño o muerte. Y con el coronavirus, ¿cómo funciona esto? Funciona desde el grupo de los adolescentes en forma de desmentida total y contagia más a otra gente y contagia más a la gente cercana a ellos. Entonces ese es el principal efecto, no solo contagiarse ellos, sino que producen daño al contagiar al propagar, a claro, sus familiares. Exacto. ¿Y qué pasa? Vayamos a otra franja etaria. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ellos que estuvieron tan guardados, de pronto pudieron empezar a salir. Nosotros les hemos tratado mucho acá también el tema del movimiento, del tema de estar tanto tiempo quietos y ahora otra vez quizás, tal vez, volver a guardarlos. ¿Qué pasa en la psiquis de ellos? Afecta mucho. Lo que pasa que es muy difícil el tema porque afecta muchísimo la salud mental, produce mucha angustia, mucha ansiedad, mucho insomnio, mucha depresión, ¿sí? Eso no se comenta tanto, pero yo diría que gran parte de la población en diferente forma está más ansiosa, más angustiada y más deprimida. Gran mayoría de la población, de alguna manera, en alguna medida, casi todo el mundo, porque es muy difícil salir indemne de toda esta situación, pero los adultos mayores, la complicación es que a ellos el encierro les es mucho más fuerte porque la angustia, cuando uno tiene más de 75, más de 80 años, puede producir, digamos, más facilidad para generar patología psicosomática, ¿sí? O sea, enfermar, ¿sí? O, como bien se vio durante mucho tiempo, que de alguna manera esta gente termina consultando mucho menos por todas las patologías que tiene clínicamente. Hay mucha menos consulta en muchas enfermedades, por lo cual se pueden agravar de por sí. ¿Sí? Ahora, ¿no cree usted que después de un año de haber aprendido mucho acerca del comportamiento del virus y saber en qué casos es altamente contagioso, en qué otros no, se puede evitar esto tanto en los adolescentes como en los adultos mayores? Yo creo que en parte sí, creo que hay un aprendizaje, pero también tenemos que recordar, es claro que hay un aprendizaje, pero también tenemos que recordar que ahora hay muchísimo mayor cantidad de exposición a contagios de la que había al inicio o digamos de marzo a junio, por decir así, ¿no? Entonces también hay mucha mayor exposición, las medidas difícilmente sean ultra restrictivas y yo vi un fenómeno muy interesante que tiene que ver con ese aprendizaje. El decreto probablemente salga hoy, pero ya hace 2 días que yo veo mucha menos gente, ¿sí? Y sobre todo a la tardecita noche, o sea, la gente por ese aprendizaje y ese miedo empezó a restringirse naturalmente. Esto es lo que yo observé, sobre todo ayer, anteayer un poco y ayer más claramente, ¿no? Ahora, a mitad del día no, pero más hacia la tarde y a la noche vi mucha menos gente en lugares circulando, ¿no? No así, que lo vi por los medios, no así en el transporte, porque a veces es... pero yo pienso que
se va a terminar negociando un punto donde las cosas se cierren probablemente a las 11 de la noche y, digamos, ni a las 12 ni a las 10, y probablemente creo que un punto importantísimo es el transporte público, y yo veía un tema. Se está cuidando bien en los colegios, pero también es lo que decíamos recién, se cuida porque los maestros, todos cuidan perfectamente el colegio, pero los chicos cuando salen se abrazan, se tocan, ¿no? Entonces creo que hay que seguir con la educación del cuidado, porque es clave, es muy clave, y la gente va a tener que entender, esto se va a producir un poquito la fuerza, porque me parece que recién están aumentando los casos y van a aumentar mucho más. Entonces esto creo que va a haber que canalizar el miedo para un mejor cuidado, ¿sí? Y creo que las medidas van a ser estas y algunas pocas más, porque también puede ser que haya más medidas si se agrava más la situación o si las camas de terapia intensiva digamos, están al 100% de la capacidad. Claro. Claro, ahí va. Entonces yo creo que me parece a mí, pero esta es una intuición, no es un dato de la realidad. Yo creo que van a empezar por algunas medidas que irán modificando de acuerdo a cómo la situación. No van a empezar por una restricción total, porque quizás la economía... Sí, no lo soporte, no lo resista. Van a empezar por una cosa intermedia y tendrán que modificar y explicar el avance de restricciones de acuerdo a lo que vaya sucediendo a nivel de la salud pública. Doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación, por tener este tiempo para charlar con nosotros. Que tenga usted una buena tarde. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, nosotros ahora nos vamos a comunicar con